ustedes deberían de venir aquí en un coche porque la verdad se reirían muchísimo. Pero buenos días, qué gusto saludarlos. Y miren, nosotros estamos aquí aprovechando que estamos sobre el circuito interior aquí, un poquito, no atorados, pero fluyendo en y con el tráfico, ¿no? Así es. Y fíjese, el día de hoy le quiero hablar de algo que la verdad es que me tiene muy conmovido hace días. Y cuando le digo conmovido es, sí, se me arruga la voz cuando lo entiendo. Porque muchas veces hemos hablado o hemos escuchado de temas que todo el mundo coincidimos con ellos, que todo el mundo quisiéramos que pasaran, pero que pocas veces hemos tenido el entendimiento de cómo va a pasar. Y eso es la famosa llenura del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo desde la iglesia tradicional nos decían, Espíritu Santo, llénanos. Llegamos a la iglesia cristiana, Espíritu Santo, llénanos. Y yo siempre he pensado, que por cierto, toma nota de eso, yo siempre he pensado, ¿y qué va a pasar el día que el Espíritu Santo nos llene? Y cuando pienso en qué va a pasar el día que el Espíritu Santo nos llene, me acuerdo mucho de una escena en la iglesia Dios está con nosotros en Zacatecas, que nos invitaron y fui yo a equipar a un equipo para un congreso, y llevaba a Ada Vélez, bueno, a Ada Beck, que está ahora allá en Dallas, y a Mariana Ramírez, que está en Cancún. Y en ese momento el Espíritu nos llenó y pasó esto, fíjese, tenemos que entender muchas veces el contexto cultural de lo que estamos leyendo, cuando estamos leyendo la palabra. Cuando nosotros entendemos la manifestación del Espíritu, el Espíritu la mayoría de las veces se manifiesta como aire. Dice la Biblia, el Espíritu se movía sobre las aguas, volaba sobre las aguas. La siguiente vez que la Biblia habla sobre el Espíritu, habla cuando Dios sopló su Espíritu en el hombre. Y las manifestaciones más interesantes de Jesús en la Biblia tienen que ver cuando tenían que ver con el viento y con el aire. Entonces, si nosotros hacemos una concordancia de las diferentes palabras de la Biblia, de las diferentes maneras que entendemos, podemos entender que para que el Espíritu nos llene, lejos de ser un recipiente como un botellón, que fíjese qué interesante, cuando yo me pongo a pensar en un botellón, digo, un botellón puede contener mucho, pero tiene una boca chiquita y entonces es difícil llenarlo, ¿no? Pero cuando nosotros nos entendemos como un contenedor del Espíritu y entendemos el Espíritu que se manifiesta como el aire, por eso la palabra en griego para Espíritu es pneuma, ¿no? Es viento. Entendemos a nosotros que nuestra actitud debería ser como una vela de un barco, para que ese Espíritu nos llene y que esa llenura tenga un propósito y que tenga un rumbo. Y ahí es cuando palabras tan importantes como Proverbios 29:18, que dice, el pueblo que no tiene visión camina errante, sí cobran sentido, porque dices, es que para que Dios te pueda llenar, primeramente tiene que darte una visión de lo que va a ser. Y a partir de ese momento, tu trabajo es adoptar esa idea y caminar o estar dispuesto a ser movido en la dirección de esa visión. Porque conforme estés dispuesto a ser movido en la dirección de esa visión, va a venir el Espíritu, te va a llenar y va a mover a ti, a tu familia, a tu entorno y todo lo que hay en ti en esa dirección. Y entonces vas a ser constantemente lleno del Espíritu. Y entonces, fíjense nomás, porque esa es la parte más emocionante. ¿Qué es lo que navega con una vela sobre las aguas? Es un barco, pero el barco navega sobre las aguas. Y esto es la misma manifestación que cuando decías Jesús caminaba sobre las aguas. Y las aguas representan la ley de la palabra. Entonces dice, va a haber un momento que la palabra, que la Biblia, que la ley te va a dejar de condenar, porque vas a estar lleno del Espíritu, caminando sobre las aguas. Wow. Pero necesitas del Espíritu que te llene y que te lleve. Si no, ¿qué sentido tiene? Porque si eres un botellón, pues a lo mejor vas a estar nadando, pero si te llenan de agua te hundes. Pero si eres una vela y dejas que la vela se llene y que lleve un rumbo determinado, vas a caminar por encima de la ley, lleno del Espíritu, dando frutos: amor, paz, gozo, mansedumbre, benignidad, bondad, fidelidad, y dominio propio. Y entonces no va a haber ley que pueda oponerse al propósito que Dios tiene en ti.
Entonces, en ese momento nos convertimos en verdaderos hijos de Dios a la imagen y a la semejanza de Dios. Nos convertimos en una vela llena del Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido? Todo el sentido. Me dejaste sin palabras, literal. Es que es importante. ¿Para qué quiero que Dios me llene? Y te quedas así pensando, porque ¿cuántas veces, Señor, lléname? Yo creo que ese es como que o sea, lo que he estado pensando es cómo yo soy cristiana desde hace muchos años y todo el tiempo yo escuché como que oremos para que el Espíritu Santo nos llene y para que tengamos la llenura del Espíritu Santo, pero sin entender todo esto, o sea, sin entender que nos va a dar dirección, o sea, sin entender todo, o sea, todo lo que tú acabas de decir y cómo yo crecí con una idea de, pues sí, el Espíritu Santo me va a llenar, pero por un momento. Ajá. Y es todo lo contrario, o sea... Es que a lo mejor te puede llenar por un momento, ajá, pero en ese momento te va a llevar a un lado. Exactamente. Y lo que yo entendía era un momento y ahí se quedaba en ese momento, o sea, no pasaba más. No, al contrario, es que te va a llenar un momento, te puede llenar por un momento, te puede llevar por toda una época, porque también sucede, pero la pregunta siempre es, ¿a dónde te va a llevar y con qué propósito? Porque si te llena, pues ya te llenó, y si no te vas a quedar como, nos hemos reído mucho, ¿no? Con sentir bonito, y no es sentir bonito, es acercarte a tu propósito. Porque si no somos movidos por un propósito, entonces mejor quedémonos en donde estamos. No vale la pena que nos movamos en ningún momento, ¿no? Se los dejamos de tarea, amigos, y pues nos seguimos viendo por aquí. Gracias, Edith.